Capítulo número 5 de Ontología del Lenguaje. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el escuchar, el lado oculto del lenguaje. Podríamos decir que la comunicación humana tiene dos facetas, las cuales son hablar y escuchar. Generalmente se piensa que es mucho más importante hablar porque parece que es el lado activo de la comunicación. En cuanto al escuchar, se suele considerar como que es algo pasivo, entonces se supone que si una persona habla lo suficientemente fuerte y claro, puede ser bien escuchado. Entonces, a partir de esa interpretación, podemos decir que el escuchar generalmente se da por sentado. Sin embargo, un nuevo sentido está emergiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas comenzamos a reconocer que escuchamos mal. Entonces, si reconocemos que escuchamos mal a diario, podemos decir que muchas veces es muy difícil escuchar a un otro, ¿no? Hay personas que tienen dificultades para hacerse escuchar, entonces partiendo de esa premisa podemos decir que hablamos de incompatibilidad, de una comunicación que es poco efectiva, una comunicación inefectiva. Indudablemente hay que hacer foco en el escuchar. El escuchar mal se ha convertido en una inquietud. Tal vez muchas quejas podrían evitarse si realmente tomaríamos noción de lo importante que es escuchar a un otro. Escuchar es el factor fundamental del lenguaje. El hablar efectivo solo se logra si seguimos una escucha efectiva. Entonces, el escuchar valida al hablar. El escuchar nos lleva a una comunicación efectiva donde puede haber un feedback, ese famoso ida y vuelta, donde puede haber una coherencia, una sintonía entre las personas. Es decir, que la comprensión de la comunicación está basada en la transmisión de esta comunicación efectiva, ¿no? Donde se escucha y tiene coherencia. Pero también tenemos que decir que escuchar no es oír. Escuchar es un fenómeno diferente al oír. ¿Por qué digo esto? Porque el oír es un fenómeno biológico, mientras que el escuchar pertenece al dominio del lenguaje y se constituye en nuestras interacciones sociales con otros. Entonces, escuchar, oír más es interpretar. Desde una comprensión descriptiva a una comprensión generativa del lenguaje, nosotros normalmente pensamos que escuchamos palabras. El lenguaje no es solo un instrumento que describe la realidad. Sostenemos que el lenguaje es acción. Entonces, cuando el verdadero significado de una palabra que usamos apunta al uso de las acciones, significa que cuando escuchamos no escuchamos solo palabras, escuchamos acciones también. Es la clave para comprender aquello de lo que se intenta escuchar, ya que las acciones son actos comprendidos. Hablando de actos, encontramos a los actos locucionarios, los actos ilocucionarios y los actos perlocucionarios. Son actos o son acciones comprendidas en el hablar. Es decir, que cuando escuchamos, también escuchamos en tres niveles. Primero, lo que se dijo y cómo fue dicho. Segundo, podemos decir que escuchamos el nivel de la acción involucrada en lo que se dijo, ya sea una afirmación, una declaración, un pedido o una promesa. Tercero, escuchamos la acción de nuestro hablar, esa acción que produce el hablar, estas interpretaciones del lenguaje, que son herramientas que nos permitirán mirar hacia todos estos niveles de acciones. Sin embargo, todo esto aún es insuficiente para poder comprender o entender el escuchar. El supuesto de intención para dar sentido a nuestras acciones. Hemos dicho que cuando escuchamos, no solamente escuchamos las palabras que hablan, sino también que escuchamos las acciones implícitas en el hablar. Se creía que hablar era un fenómeno racional, consciente. Sin embargo, Freud aportó que los seres humanos a menudo, sin intenciones, sin un conocimiento claro de lo que se dice y hace lo que hacen. Es decir, que en ese conocimiento claro dicen lo que dicen y hacen lo que hacen.
de intenciones a inquietudes. Las personas cuando actuamos suponemos que no estamos haciendo, que nos estamos haciendo cargo de algo. Y ese algo que llamamos es inquietud, que es la interpretación de aquello que nos hacemos cargo cuando llevamos a cabo una acción. Por lo tanto, una acción se lleva a cabo para entender una inquietud. Y a la vez, esta inquietud es la interpretación que nosotros le damos a aquellos que nos hacemos cargo. Escuchar está dividido en tres ámbitos. El ámbito de la acción, podemos decir que hace referencia a los actos que involucra el habla o el hablar. El ámbito de las inquietudes hace referencia al cuidado del vínculo. También el ámbito de lo posible, podemos decir que hablar es actuar. Actuar en esas conversaciones que sostenemos, que son acciones que nos abren y nos dan posibilidades. Ahora podemos hablar un poquito sobre el ser ontológico. El ámbito del alma humana es clave para la práctica del coaching ontológico. Sostenemos que cuando hablamos de acuerdo a cómo somos, las acciones generan ser. Escuchar tiene un papel fundamental en la comunicación. Se trata de un escuchar ontológico. Entonces, este escuchar es el que trasciende lo dicho y que procura acceder al ser, y recién así se dará ese escuchar ontológico.